Hoy vamos a aprender a usar la ecuación del gas ideal. P por B igual a N por R por T. La P es la presión, el volumen y la temperatura, las tres variables de los gases. ¿Por qué ellas no son variables? N es el número de moles. El número de moles lo relacionábamos con la cantidad de unidades de gas que había, de moléculas de gas. Entonces, ¿por qué no cambia? Porque yo por más que le cambie la temperatura o la presión expanda o comprima un gas, la cantidad de moléculas del gas van a ser las mismas, solo que están más apretadas o más separadas. Y la R es la constante del gas ideal, es un valor fijo, como el nombre lo dice, es un valor universal, que nunca va a ser mi incógnita porque siempre lo voy a saber de memoria, ¿no? Que es 0,082. Número fijo con un montón de unidades. Siempre recuerden que en química, al igual que en física, no se ponen números solos, sino que cada magnitud tiene un número y una unidad que le corresponde. Por ejemplo, la presión en esta fórmula la tengo que poner en la unidad que es atmósferas, ATM. Si el enunciado me la da en otra unidad también de presión, que es el milímetro de mercurio, yo la tengo que transformar en ATM para ponerla acá. ¿Cómo lo hago? Con esta relación, sabiendo que un ATM tiene esta cantidad de milímetros de mercurio. Hago una regla de tres simples. El volumen en esta ecuación tiene que estar en decímetro cúbico. Recuerden que el decímetro cúbico es lo mismo que el litro. Si el enunciado me da en litro, yo lo pongo en decímetro cúbico porque es igual. Si me lo da en mililitros, lo paso. Recuerden que un litro son 1000 mililitros. Y luego sé que es lo mismo que decímetro cúbico al litro. Y la temperatura acá se expresa el número con la unidad de Kelvin. Si yo la tengo en grados Celsius, le tengo que sumar 273 y eso me da en valor Kelvin y ahí la pongo. ¿Por qué en estas unidades? Porque fíjense que la constante tiene estas unidades. Entonces yo puedo tachar este Kelvin con este Kelvin, el decímetro cúbico con este decímetro cúbico, la atmósfera con esto, y no les dije que, bueno, el número de moles se pone la palabrita mol. Entonces también se le podría tachar con eso. Siempre las unidades tienen que ser concordantes. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo. Dice, ¿a qué presión se encuentra 70 gramos de oxígeno? El oxígeno es un gas que está en un recipiente. Esto es el volumen, la unidad me dice que es el volumen y esta es la temperatura. Entonces, primero, fórmula de los gases. Siempre la fórmula, la ecuación del gas ideal. Y empiezo a fijarme cuál es mi incógnita. La presión es mi incógnita, ¿sí? Nunca la voy a tener ahí, en este caso no la tengo. Entonces, después el volumen lo tengo, 252 decímetros cúbicos. El número de moles no lo tengo, pero tengo la masa. Yo les expliqué en el otro video que el número de masa, el número de moles y la masa se relacionan mediante esta ecuación. Entonces, el número de moles es, ¿qué masa quiero convertir a moles? Los 70 gramos. Voy a la tabla periódica para sacar la masa molar. Las masas molares se sacan de la tabla periódica. ¿De quién? Del oxígeno. Es muy importante saber que la mayoría de los gases son diatómicos. Quiere decir que aunque a mí me dé la palabra oxígeno, yo no puedo pensar que el oxígeno es así, oxígeno solito, porque siempre tiene un 2 abajo. ¿En qué me cambia eso? En que si yo voy a la tabla periódica y me fijo que el oxígeno dice 16, la masa molar del oxígeno es 16 gramos. Como yo sé que el oxígeno es diatómico, le tengo que poner 16 por 2, o sea, 32 gramos mol. Lo de la tabla periódica siempre es la masa de 1 mol, gramos por mol. Entonces, hago esa división, 70 dividido 32, y me dice que el número de moles es 2,19 gramos, se va con gramos, mol. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Para ponerlo acá. Transformé la masa en moles. Muy bien. Constante, ya les conté que era un valor fijo, con todas esas unidades, atmósfera, decímetros cúbicos, Kelvin y mol. Y la temperatura, otro cálculo auxiliar, 27
grados Celsius más 273 me da 300 Kelvin. ¿Sí? Y es lo que yo pongo acá, no podía poner en Celsius. Bueno, y ahora, listo, despejo, tengo todo. Esto se va a ir dividiendo para abajo, como está multiplicando con respecto a mi incógnita, va dividiendo. Entonces, vuelvo a poner todo esto, atmósfera, decímetros cúbicos, Kelvin mol, por 300, dividido, me queda un poquito desprolijo, perdonen, 252 decímetros cúbicos, ¿sí? Bueno, y ahora, numéricamente lo resuelvo, 2,19 por 0,082 por 300, igual dividido 2,52. Y me da 21,38. ¿En qué unidad va a quedar esto? Me fijo. El mol se va con el mol. El Kelvin se va con el Kelvin, el decímetro cúbico con el decímetro cúbico, y me va a quedar en unidad de atmósfera, que es lo que corresponde para la presión. ¿Sí? Y ya está resuelto el problema. Fíjense que acá les anoté lo que les dije antes, que la mayoría de los gases son biatómicos. Son solamente 7 en la tabla periódica, se los anoto acá. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo, flúor. Siempre que les nombren estos gases le tienen que poner un 2 abajo, ¿está bien? Si no les van a salir mal las masas molares. Bien, ¿qué otra cosa les tengo que decir? Que a veces en los gases no me da el valor de temperatura, pero me dice que un gas se encuentra a temperatura normal. ¿Qué significa la palabra normalidad en gases? Que un gas se encuentre a una temperatura normal significa que está a 273 Kelvin. Que un gas se encuentre a una presión normal significa que está a una atmósfera. Esos son datos que por ahí no me los da, pero con la palabra normal yo lo entiendo. Y por ahí me dice que un gas se encuentra a CNPT. ¿Qué significa? Condiciones normales de presión y temperatura. Entonces yo acá saco dos cosas. Que está a una atmósfera y que está a 273 Kelvin. ¿Sí? Entonces, todo eso me indica la normalidad de un gas. Bueno, ¿qué más? A veces un enunciado me habla de una situación comparativa de un gas. Por ejemplo, un gas se encuentra a una determinada temperatura y ¿qué le pasa si yo le cambio de temperatura? ¿Lo enfrío o lo caliento? O un gas se encuentra a una determinada presión y ¿qué pasa si yo le bajo la presión o le subo la presión? Eso significa una situación comparativa. Yo me doy cuenta por el enunciado. En ese caso uso esta ecuación. Condiciones 1, condiciones 2. Dos condiciones comparadas. Es una derivación de la misma fórmula de la ecuación de los gases que yo les presenté antes. Solamente que no está ni el número de moles ni la constante. ¿Por qué no está ahí? Porque es la misma. Entonces, la constante, ¿para qué la voy a poner de este lado y de este lado? Si al ser igual la podría tachar. ¿O para qué voy a poner los números de moles si hablamos de que no cambian? Entonces, se deriva en esta ecuación. Por ejemplo, fíjense, me dice, en un recipiente se encuentra un gas a una determinada presión y a una determinada temperatura. Si el recipiente se coloca en el refrigerador, ¿ven que le cambio la temperatura? Disminuye a 273. ¿Cuál será la presión del gas? Ustedes se tienen que dar cuenta por el enunciado que es una situación comparativa. ¿Ve que repite la temperatura? Está a una temperatura en una condición y a otra temperatura en otra condición. Entonces yo planteo ahora esta ecuación, la de situación comparativa. Y bueno, empiezo a cargar los datos. Entonces, la primera presión a este valor, 2760, pero me lo da en milímetro de mercurio. Recuerden que acá lo tengo que tener en atmósfera. Entonces, si en 770 milímetros de mercurio es una atmósfera, yo les había dicho antes que esa era la conversión, 2760 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas
puede ser, lo hago en cruz como siempre. 2760 por 1 dividido 760. Perdón, 2760 dividido 760 me da una presión de 3,63 atmósferas. Eso es lo que pongo acá. 3,63 atmósferas. Bien, ¿a qué temperatura me dice? A 300, acá quedó repetido el Kelvin. 373 Kelvin. ¿Qué pasa en la condición 2? En la condición 2, bueno, me dice cuál será la presión, es mi incógnita es P2, y a qué temperatura, a 273 Kelvin. Pero fíjense, ¿por qué no me dice nada del volumen? Volumen 1 y volumen 2 no me dice nada. ¿Y por qué es el mismo recipiente? Puedo considerar un recipiente rígido, por ejemplo. Tendría que haberlo aclarado por ahí. Pero si un recipiente no me dice que el recipiente sea un globo, sea algo que se pueda expandir, que el gas esté libre, el volumen del recipiente es el mismo. Entonces, como el volumen es el mismo, ¿para qué lo voy a considerar? Lo tacho. ¿Está? Pueden, si tienen diferentes valores, lo tienen que poner acá. Pero si no me lo da, en general entiendo que es lo que no cambia, está constante. Bueno, y ahora listo, yo tengo que dejar la presión sola porque es mi incógnita. ¿Cómo se va ese 273 para el otro lado? Multiplicando. Entonces, 3,63 atmósfera por 273 Kelvin dividido 373 Kelvin es igual a la presión 2. Kelvin va con Kelvin. Y ahora solo multiplico esto y divido por 373. Y ahí me da la presión 2,66 en la unidad que corresponde, que es la atmósfera. Y fíjense, piensan si es coherente, ¿no? El resultado. Es coherente que un gas que estaba a más temperatura, cuando yo lo enfrío, ¿no? Si yo lo enfrío al gas, quiere decir que hay menor movimiento. Si hay menor movimiento, entonces la presión, los golpes en el recipiente va a ser menor. ¿Está bien? Recuerdan que había una ley que decía que a mayor temperatura, mayor presión, o a menor temperatura, menor presión. Siempre que el volumen se mantenga constante. Esta era la ley de Gay-Lussac. De paso repasamos leyes. Gay-Lussac. En este caso es a menor temperatura, menor presión. Cuando el volumen es constante. No cambia.